Buenos días, hermanos. Hoy domingo 21 de noviembre del 2021. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios. Preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para este culto, escuchando el preludio en actitud de oración. Continuando con esta actitud reverente, los invito a que puestos de pie entonemos el himno número 82. Alma, bendice al Señor. Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma, bendice al Señor, que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma, bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma, bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios y salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 149. Los invito a que lo leamos también puestos de pie. Dice la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo,
Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, y a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Tengamos la oración de invocación. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites reunirnos como hijos tuyos para alabarte, adorarte, glorificarte, reconociendo tu misericordia para con nosotros. Permite, Padre, que este culto sea para tu honra y gloria. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente los invito a que abramos nuestras Biblias y demos lectura a la advertencia en el libro de Números capítulo 19. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al 7º día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al 7º día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente.
Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Los invito a que entonemos el himno número 612. Yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si venenlo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si venenlo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si venenlo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Abramos nuevamente nuestras Biblias y demos lectura a la promesa que se encuentra en el libro de Isaías 53, versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Tenemos los momentos congregacionales y saludos. Les damos un cordial saludo a todos los hermanos y amigos que se reúnen con nosotros por este medio. Al terminar la escuela dominical tendremos la oportunidad de vernos por medio del Zoom. Favor de ver la liga en la página de Berit y así poder saludarnos. Es importante que este día nos conectemos para conocer las medidas e instrucciones para poder asistir de manera presencial a los cultos. Asimismo, los avisos y motivos de oración se encuentran también en la página. Los invito a que lo lean para estar enterados de las actividades de nuestra iglesia. Seamos dirigidos en la oración congregacional por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Vamos a orar y ustedes pueden orar en su pensamiento y en su corazón. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, porque nos permite, Señor, reunirnos como tu pueblo. Somos tu pueblo porque hemos sido redimidos por tu sangre preciosa en aquella cruz. Y por lo tanto, Señor, pertenecemos a tu pueblo. Y como tu pueblo, hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte, hemos venido a declarar tus excelencias y tus atributos. Dice tu palabra en el libro de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Señor, has apartado un día muy especial para que tu pueblo se reúna, para que tu pueblo glorifique, para que tu pueblo exalte tus excelencias. Y nos has dado pues este día. Hemos venido con un corazón sincero a honrarte, a alabarte, Señor. Pero también a la luz de tu palabra nos damos cuenta pues que el ser humano es falible
y fallamos. Hacemos lo incorrecto delante de tus ojos. Pero también, Señor, cuando leemos pues tu palabra, encontramos esperanza, encontramos consuelo. Porque dice tu palabra que perdona nuestros pecados. Y te rogamos en esta mañana que perdones mis pecados y que perdones los pecados de tu pueblo. Conoce, Señor Jesús, a los miembros de esta iglesia. Sabemos, Señor, que hay varios hermanos que han estado delicados de salud. Seguimos orando por nuestra hermana Juanita Gómez. Sabemos que ella está delicada de salud. Queremos rogarte que tú te sigas manifestándote en la vida de ella. Si está tomando algún medicamento, permita que esas medicinas hagan efecto en su vida. Oramos también, Padre, por su papá, de la hermana Lucy Flores. Sabemos que ya está delicado él, pues de salud. Oramos para que tú te manifiestes y que tú obres, bendito Dios. Oramos por nuestra hermana Ana Lilia. Seguimos orando por ella. Que tú te sigas manifestándote, obrando, Señor. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes. Oramos por todos los miembros de esta iglesia. Conoces a cada uno de ellos. Conoces sus necesidades y sus preocupaciones. Y con esa confianza, Señor, confiamos que tú te vas a manifestar. Seguimos orando para que tú sustentas, cuidas, preserva tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das este alto privilegio de reunirnos, escuchar tu palabra a través de este medio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, sigamos glorificando a nuestro Dios ahora a través de nuestras ofrendas. Los invito a que lo sigamos haciendo por medio de depósito a la cuenta de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit AR. Puede ser por medio del multicajero o transferencia electrónica. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 16, 16 y 17: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ofrendarte, Padre, y diezmar. Te damos gracias porque tú nos provees de todo lo que necesitamos. Te pedimos que estos diezmos y ofrendas sean para la propagación de tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento para administrarlos de la mejor manera. Te damos gracias y te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una participación especial.
El mensaje de esta mañana se titula Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, basada en 1 de Pedro 2, versos 9 al 10, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer estos 2 versículos de la Biblia. Les invito, mis queridos hermanos, que busquen en sus Biblias, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Yo voy a darle lectura estos versículos y ustedes sigan con su vista. Dice de esta manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el versículo 9 dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú siempre nos provees tu palabra. Tu palabra es la regla de nuestra fe y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a entender y comprender tu palabra. Permite pues que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé el entendimiento de comprender tu palabra. Y que tu palabra, Señor, nos vaya corrigiendo de nuestras deficiencias y de nuestros errores. Sabemos, Señor, que necesitamos tu palabra, y permita que en esta tarde nos dé el entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a explicar, a comunicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título de nuestra exposición en esta mañana: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. En estos versículos, el autor de esta carta, que es el apóstol Pedro, él va a enumerar los privilegios que los creyentes tienen como pertenecientes al nuevo pueblo de Dios. Para ello, Pedro echa mano de una multitud de referencias al libro del Antiguo Testamento. Dice aquí en el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El contraste es muy claro. El término es contrario, pero señala la diferencia que hay entre los incrédulos y el pueblo escogido por Dios. Podemos seguir un orden.
el apóstol Pedro comienza a enumerar las gloriosas riquezas de los cristianos en términos en que se acercan a la admiración. El griego indica que él se dirige a ellos en forma personal y enfática al usar el pronombre plural ustedes. ¿Cómo describe Pedro a los creyentes? Y lo vamos a ir viendo cómo lo describe, porque lo tenemos en nuestro texto, porque dice, mas vosotros sois linaje escogido. Quiere decir que el pueblo de Dios es linaje, es un pueblo escogido. El apóstol Pedro le escribe la carta a gente que vivía antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido. Pedro era judío. Se dirige a muchos cristianos judíos y a cristianos que no eran de origen gentil. Además, podemos observar que habla a todos los creyentes de todo tiempo y lugar que lean esta epístola. Es importante notar, mis queridos hermanos, que el apóstol Pedro, que tiene un pleno conocimiento del Antiguo Testamento, quiere decir que Pedro sabía del Antiguo Testamento, y también Pedro aplica su lenguaje a sus lectores, porque los ve como el pueblo escogido de Dios. El apóstol Pedro cita las palabras de la profecía de Isaías. En Isaías capítulo 43, 20, 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Pedro entonces ve a los creyentes como pueblo de Dios, es decir, como iglesia. Dice en este pasaje, mas vosotros sois linaje escogido. Quiere decir que el pueblo de Dios es escogido por Dios. Linaje escogido, real sacerdocio. Pedro continúa escribiendo las gloriosas riquezas que tienen los creyentes. Pedro la llama real sacerdocio. En el versículo, él habla de un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo, un sacerdocio apartado, frase que es significativa a la luz del mandato de ser santo. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 1, versículo 15, 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. El adjetivo calificativo real, sin embargo, agrega la dimensión del reino y del rey. En el reino de los sacerdotes, en Éxodo 19:6, hay un rey. De hecho, el Mesías es a la vez sacerdote y rey, tal como lo profetizó el profeta Zacarías. Dice, él llevará gloria y se sentará
y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. En tanto que Zacarías describe al Mesías proféticamente como sacerdote real, Pedro revela que los creyentes ya son sacerdotes de un sacerdocio real. Por eso dice nuestro texto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Quiere decir que el pueblo de Dios son linaje escogido, real sacerdocio. Y luego dice nación santa. Nación santa. Una vez más, el apóstol Pedro se apoya en el libro del Antiguo Testamento. La toma prestada el lenguaje de Éxodo en el capítulo 19, el verso 6 dice, Pedro recurre al uso de terminología nacional y política, pero quiere que sus oyentes entiendan estos términos de un modo no político. Por tal razón, Pedro califica la palabra nación con el adjetivo santa. Una nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen estatutos y reglamentos, que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad. Los ciudadanos de una nación santa, sin embargo, tienen sus características comunes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro escribe al pueblo de Dios como una nación santa, lo que significa que sus ciudadanos han sido apartados con un propósito. Ese propósito es para el servicio de nuestro Dios. Entonces Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, porque el pueblo de Dios ha sido apartado para que glorifique a nuestro Dios. Pueblo que pertenece a Dios. A lo largo de las edades, Dios ha reclamado a su propio pueblo para sí. Este pueblo que difiere de las naciones del mundo es su posesión especialmente apreciada. Dice nuestro texto, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este pueblo le pertenece a Dios. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene su dueño. El dueño es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro capitán, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha sido comprado, no con plata ni con oro, sino ha sido comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, este pueblo es algo especial. Pero, como dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, para que anunciéis las virtudes. Esta es la tarea de la iglesia. Este es el compromiso que tiene la iglesia. La iglesia que ha sido rescatado,
la iglesia que ha sido comprado con la sangre de Cristo, tiene una tarea, tiene una comisión que realizar aquí en la tierra. Tiene que anunciar, tiene que proclamar las virtudes. Pedro nos comunica cuál es la tarea del pueblo especial de Dios. Dice el comentarista Hendrickson, dice: como hábil pastor que es, Pedro se dirige a sus lectores personalmente, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. En todas partes, como pueblo de Dios, debe proclamar las virtudes. Debemos proclamar los hechos, debemos proclamar la gloria, debemos proclamar el poder, debemos proclamar la sabiduría, la gracia, la misericordia y amor y muchas cosas. Debemos proclamar. La iglesia que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, de nuestros pecados, una vez que el Señor nos rescata y nos pone en la iglesia, no nos pone para que estemos sentados, nos pone para que nosotros anunciemos las virtudes, el amor, el perdón que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Pedro da a entender que en tiempos antiguos sus lectores vivían en la oscuridad espiritual. Ahora Dios los llamó al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo y los redimió del poder de las tinieblas. Entonces, como nosotros, como su pueblo, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando llega la palabra, el Espíritu Santo en nuestra vida nos da una vida nueva. Y entonces el pueblo de Dios tiene que estar agradecido lo que Dios ha hecho en su vida. Tenemos que ser agradecidos porque nos rescató y nos perdonó nuestro pecado. Por eso Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque anteriormente estábamos en las tinieblas, pero por su gracia, por su amor, el Señor nos llamó y nos integró como parte de su pueblo. Tenemos que proclamar esas virtudes a otras personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea de la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y dice aquí en el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Una vez más, Pedro recurre a imágenes del Antiguo Testamento. Menciona a la profecía de Oseas, en la que el Señor se dirige al profeta después que Gomer diera a luz su segundo hijo. Ponle por nombre Loami, no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La segunda parte del versículo 10 también es una alusión a la profecía de Oseas. Gomer dio a luz una hija. El Señor le dice a Oseas: ponle por nombre
aman, no misericordia o no amada, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Notamos aquí lo que dice aquí. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros, antes de que conociéramos al Señor Jesús, no éramos pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia. Pero por la gracia de Cristo, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho pueblo. Y hemos alcanzado misericordia. Somos parte de su pueblo. Esa es una tremenda bendición que Dios nos comunica, nos comparta con su pueblo. Ahora somos su pueblo de Dios y también hemos alcanzado misericordia. Y lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, tiene que proclamar, tiene que anunciar las virtudes, porque lo que Cristo hizo por nosotros es que Dios nos dio el perdón y nos dio la salvación y somos su pueblo. Mis queridos hermanos, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos invita, nos llama que debemos anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Tenemos la bendición apostólica y posteriormente entonaremos la doxología 432. Gloria demos al Padre. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre,